Buenos días a todos. Bienvenidos al acto de inauguración de la apertura de jornadas Periodismo y Posverdad, cómo enfrentarnos a las fake news. Les pido disculpas por el cambio, pero ha sido unas cuestiones de seguridad y yo creo que aquí todos vamos a estar un poco más confortables y bueno, va a hacer que empecemos con un poquito más de retraso las jornadas, pero ha sido una decisión que hemos tenido que tomar por el exceso de aforo, lo que demuestra el éxito de esta convocatoria, con lo que estoy especialmente contento. Permítame que presente a mis compañeros de mesa, empezando por el extremo izquierdo, porque hemos cambiado un poquito el protocolo, el director don Francisco Javier Mayoral, director del Departamento de Periodismo y Comunicación Global. Bienvenido, muchas gracias por venir. Inmediatamente a su lado, don Antonio Mayor, vicepresidente de Servimedia. Gracias por venir. Gracias a vosotros. A mi derecha, nuestro queridísimo decano de la Facultad de Ciencias de la Información, el profesor Jorge Clemente, decano, como digo, de la facultad, al que agradezco sinceramente que nos haya recibido aquí, como siempre, con los brazos abiertos y facilitándonos toda la organización. Y en el extremo derecho de la mesa, don Ubaldo Cuesta, director de las jornadas. Vamos a comenzar sin más dilación con el desarrollo del acto. Tiene la palabra el director de las jornadas, el profesor Ubaldo Cuesta. Muchísimas gracias, querido rector. Bueno, voy a intentar ser muy breve. En primer lugar, muchas gracias, como he dicho, al rector por estar aquí con nosotros. Que venga nuestro rector siempre es para nosotros una gran satisfacción porque, evidentemente, como os imagináis, tiene muchas ocupaciones, muchos temas, tiene una agenda muy compleja. Muchísimas gracias por haber venido, rector. Es un gran privilegio. Gracias también a Servimedia, que ha organizado esto, y a su representante, el director de comunicación de la ONCE, el señor Mayor. Muchísimas gracias, Servimedia, por la labor social, además, que hacen. Como saben, como miembro de la ONCE, cumple una labor fundamental, no solo informando a la ciudadanía, sino incluso con los trabajadores que tienen en la agencia Servimedia, etcétera. Así que muchísimas gracias. Por supuesto, a nuestro querido decano, que siempre nos apoya en todo y que es una magnífica persona, además de un gran profesor. Muchísimas gracias, querido decano. Y al director del Departamento de Periodismo. Veo ya a la gerente que le entran ganas de aplaudir al decano. Con razón además. Bueno, sobre todo, queridos amigos, muchas gracias a todos vosotros por estar aquí. Gracias por haber venido de forma tan masiva. Sé que este es un tema apasionante, el tema de la verdad. Voy a intentar ser muy breve, creo que conseguir también. Fijaros, en este momento estamos aquí, yo creo, tres instancias muy importantes. En primer lugar, los jóvenes, en gran medida jóvenes porque hay muchos estudiantes, y los jóvenes siempre buscáis la verdad de una forma intuitiva. La característica más importante del joven es que tiene grandes ideales, busca la verdad. Cuando uno es mayor también, pero de otra manera, hay que reconocerlo. Cuando uno es joven está muy inmerso en la búsqueda de la verdad, de los ideales, intentar cambiar la sociedad para bien, etc. Después están los medios de comunicación, con la importancia que tiene la palabra, como dice el texto, la palabra que da vida y mata, porque la palabra da vida y a veces mata, cuando difama, cuando rompe la reputación del otro, cuando traiciona. La palabra es lo más potente que tenemos. Dicen los filósofos que solo puede haber sociedad si hay palabra, si hay comunicación. Y después está la academia, está la universidad, cuya función fundamental debería ser encontrar la verdad. La verdad os hará libres es uno de los logos de la universidad. Realmente es cierto que la verdad te hace libre. Solamente puedes ser de verdad libre y funcionar bien si estás en la verdad. ¿Recordáis que Ortega decía que la universidad tenía tres misiones? Formar profesionales, formar intelectuales y formar investigadores. Bueno, formar profesionales, tenemos aquí los grandes profesionales del mundo de la comunicación. Es un verdadero honor que estén aquí y hay que darles las gracias a todos ellos, porque como sabéis han venido los números 1 de España. Por lo tanto, muchísimas gracias a todos ellos porque sus agendas son también muy complejas y han tenido la generosidad de venir. Yo no voy a hablar de las fake news ni de la verdad desde el punto de vista profesional, porque están ellos y ellos van a hacerlo mucho mejor que yo, van a hablar muy bien. Yo quiero hablar un poco desde el punto de vista de formar intelectuales, la verdad desde el punto de vista intelectual. Una muy breve reflexión sobre qué es la posverdad, por qué nos está afectando tanto este fenómeno de la posverdad, por qué hablamos tanto de esto sin saberlo definir muy bien, porque realmente es un tema muy complejo esto de la posverdad.
Yo veo en ello tres niveles, fíjense. El primer nivel, el nivel que podríamos llamar factual, el más obvio, el más evidente, ¿verdad? Las fake news hechas a propósito, por así decir. Una fake news corrupta. Bueno, pues el tipo que engaña, que miente, que tiene esa estrategia para conseguir algo, de forma un poco torpe, por así decir. Ojo, pero que funciona y puede funcionar bien, debido a las redes sociales, debido a una serie de factores psicosociales. Esa fake news puede ser muy potente, pero es el nivel más básico, por así decir. Después hay otro nivel un poco más profundo, que es el nivel que yo llamo de los efectos secundarios del sistema. El sistema social en el que vivimos, que es bueno y genera bienestar y genera riqueza, pero tiene efectos secundarios. Por ejemplo, la voracidad de la audiencia. Todos los que trabajáis en los medios de comunicación sabéis que necesitamos audiencia porque vivimos en un sistema de mercado. Si no hay audiencia, no hay noticias, no tenemos GRPs, no tenemos impactos por 1000, no tenemos dinero. Por lo tanto, hay que buscar audiencia. Y esa voracidad por la audiencia, no digo yo que lleve a la mentira, pero sí a veces a una forma llamativa de contar las cosas para buscar audiencia, un poco exagerada, y por lo tanto eso de alguna manera también lleva a una no verdad, porque donde hay voces no hay verdad, decía Aristóteles, donde hay gritos no hay verdad, donde las cosas no se dicen serenamente. Entonces, claro, cuando buscamos las audiencias como sea, a cualquier medio, no por mentir, insisto, sino por buscar audiencias, pues estamos ahí también bordeando la posverdad. Y en segundo lugar, como efectos secundarios, quiero mencionar, aunque brevemente, y no quiero decir que esto sea importante, la instrumentalización de la noticia. No digo que sea importante, pero a veces ocurre, sin darnos cuenta, por nuestras propias ideologías, nuestras tendencias, porque buscamos el poder, yo que sé qué, instrumentalizamos las noticias y llevamos un poco, arrimamos el asco a nuestra sardina, ¿verdad? Y por último, el nivel más profundo, y con esta última idea es con la que quiero terminar, el nivel más profundo de la posverdad. Miren ustedes, una de las cosas que ocurre, yo creo, es que existe como una especie de tensión entre la forma moderna de vivir la libertad, la forma moderna, y la democracia y el relativismo. ¿Por qué? Pues porque la forma moderna de vivir la libertad es con total libertad. No queremos que nadie nos imponga nada. Vivimos en un relativismo en el cual decimos, bueno, nada es verdad ni es mentira, no hay ningún principio fijo. En Occidente tenemos una especial sensibilidad por esto. No queremos revivir la Inquisición, ni queremos revivir dictaduras, ni queremos revivir instituciones que nos digan esto es así y esta es la verdad. Eso a veces nos lleva al relativismo. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque hemos decidido una especie de derrota del pensamiento. Nuestro pensamiento no es capaz de acceder a los verdaderos y profundos conocimientos que se separen del método empírico, del método científico. Los verdaderos fundamentos, los derechos humanos, no se pueden estudiar, por así decir, desde el punto de vista científico. Por lo tanto, esto de alguna manera lleva al relativismo. Tenemos estos dos polos, ¿verdad? O unos principios que pueden ser dogmáticos, una especie de valores, o un relativismo total. ¿Y qué hacer para escapar de esta tensión? ¿Cómo se superan los derechos humanos de este relativismo? ¿Cómo se salen del juego de las mayorías? De que solamente sea verdad o mentira aquello que viene apoyado por la mayoría. Bueno, algunos autores como Popper, por ejemplo, pues hablan de que la verdad no se puede fundamentar, sino que hay que apelar a una especie de ética dialógica, como decía Habermas. Recuerdan ustedes, por medio del diálogo, si uno de verdad busca la verdad, termina encontrando a través de una especie de fe moral, decía él, una especie de valores que son universales y para todos. Bueno, esta puede ser una idea y es una idea en la que hay que trabajar porque desde luego da la impresión de que tenemos que tener valores fundamentados en algo para que exista una verdad que sea de alguna manera válida para todos y que se escape del juego de las mayorías y las minorías, porque si no caeremos en el nihilismo. Quizá esa es la posverdad, el nihilismo, el escepticismo de, bueno, nada es verdad ni es mentira, todo depende del color con que se mira. Fíjense, otros autores, muchos, y con esto termino, dicen que al final la conciencia es la norma suprema de verdad. La conciencia, lo que uno en conciencia siente. Yo siento que esto es verdad y creo que esto de verdad es verdad. Creo que las personas tenemos la conciencia de lo que es verdad siempre y cuando hagamos las cosas sin querer instrumentalizar al otro. Es decir, cuando de verdad somos generosos y pensamos de verdad en el otro, nuestra conciencia nos indica lo que es la verdad. Bueno, a esto se le llama el amor. En el fondo esto es el amor, es decir, el querer al otro, el no quererle instrumentalizar y el querer de verdad pensar en la verdad. Y de esto los jóvenes sabéis mucho. La única manera, la mejor manera de luchar contra la posverdad y contra las fake es ser generosos. Y además añadiría, es la manera de ser feliz.
Por lo tanto, yo querría acabar con esta idea. Generosidad y verdad van muy unidas, y van muy unidas a la felicidad. Y con esto termino, os doy este último consejo. Esforzaros por ser generosos, esforzaros por amar y esforzaros por ser felices. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Cuesta. Tiene la palabra el director del Departamento de Periodismo y Comunicación Global, el profesor Francisco Javier Mayoral. Gracias, rector. Muchas gracias. Siempre es un placer hablar y reflexionar sobre información, sobre periodismo, mucho más en un salón de actos como este, repleto de estudiantes, y aún más acerca de un tema tan importante como este de la posverdad y de las denominadas noticias falsas. Yo, como soy del Departamento de Periodismo, siempre me resisto a esta denominación de noticias falsas, que me parece que es una primera batalla que hay que ganar, la del lenguaje, porque si son noticias no pueden ser falsas. Yo entiendo que habrá por ahí contenidos falsos que pretendan engañar, pero entender que desde el punto de vista conceptual estemos fabricando noticias con el ánimo de engañar, me parece que no. Puede haber noticias equivocadas que contengan errores porque trabajamos con prisa, porque somos imperfectos, pero esto de noticias falsas me parece que debemos negarnos, y mucho más en una facultad como esta. Creo que había un cartel en el edificio en el que estábamos antes que decía justamente esto, y estoy muy de acuerdo con ello. Me parece que es un tema muy importante este de la desinformación, en cualquier caso, de la posverdad, llámese como se llame, fundamentalmente para la sociedad, no solo para el periodismo. Fundamentalmente para la sociedad, porque es muy difícil para una sociedad ejercer el derecho a estar informado y ser libres y vivir en una democracia si estamos rodeados de esa polución, de esos contenidos falsos, de esas mentiras. Y por eso es muy importante que los ciudadanos perciban que hay contenidos que no tienen la misma calidad que otros, que hay contenidos que vienen preparados, pensados para engañar, y que hay contenidos que han sido trabajados con honestidad. Y es un tema también, yo creo, muy importante para el periodismo, no tanto porque el periodismo sea la principal fuente de mentiras, de falsedades, de noticias falsas o falseadas, como pide que digamos la academia. Yo creo que eso no es así, simplemente se aprovechan los conductos, las canalizaciones de los medios de comunicación tradicionales para difundir esos contenidos que probablemente obedecen a otro tipo de intereses, fundamentalmente ideológicos y económicos. Yo creo que es importante para el periodismo porque supone una gran oportunidad para defender un valor básico, esencial del periodismo, que es la necesidad de verificar los hechos, la necesidad de comprobar los datos. En este mundo en el que, como decía el profesor Ubaldo Cuesta, no llegamos a saber si las cosas son de un modo o de otro, porque todo es relativo y porque todo da igual, y porque llega un momento en que hay tal confusión que ni siquiera estoy en condiciones de distinguir lo que es verdad de lo que es mentira, el periodismo puede recobrar una de sus funciones fundamentales, que es dar certidumbre a los ciudadanos. Cuando un medio de comunicación, cuando un periodista dice algo, es porque lo ha comprobado. Yo no quisiera entrar en un concepto de verdad muy filosófico, muy alto, muy elevado, simplemente el concepto de verdad periodística. La verdad periodística es aquello que hemos comprobado, aquello que nos hemos esforzado por comprobar. Y esto es muy importante para el periodismo, precisamente en un momento en el que vivimos una crisis de identidad que tiene que ver fundamentalmente con una crisis de credibilidad. Quizá este mundo de los contenidos falsos, de las noticias falsas, este mundo en el que la posverdad hace que todo el mundo sea un poco escéptico, pueda permitir a los medios de comunicación y a los periodistas esforzarse por recuperar una de sus esencias, que es la comprobación, la verificación. Y yo creo que eso es especialmente importante para vosotros que empezáis a trabajar. Hay nuevas herramientas para hacer un nuevo periodismo, hay nuevos medios que están naciendo precisamente porque se está comprobando que los ciudadanos aceptan muy bien este trabajo y perciben que somos necesarios. Yo creo que por primera vez en bastante tiempo perciben que los periodistas son necesarios para distinguir la verdad de la mentira. Así que creo que todo lo que se vaya a decir aquí, y hay muchas personas que tienen mucho que decir, puede ser muy importante para
la formación de un futuro periodista, de unos futuros periodistas que estáis ahora tomando notas. Me parece que es estupendo esto de tomar notas para aprender y para prepararse para ejercer ese periodismo que comprueba y que no da lugar a ambigüedades. Nosotros tenemos que dejar claro que lo que contemos lo hemos comprobado. Nada más, gracias. Gracias, profesor Mayoral. Tiene la palabra don Antonio Mayor, vicepresidente de Servimedia. Autoridades académicas, profesionales de este apasionante mundo de la comunicación, jóvenes promesas de esta disciplina, gracias por estar aquí y por invitarnos. Las noticias falsas es una influencia muy negativa, demoledora para las personas. Es muy difícil encajarlas a través de las organizaciones, entidades o instituciones, y es una generación de duda permanente para una sociedad. Pero lo peor es la estela que dejan. Es como una huella, una mancha muy difícil de borrar, pero muy fácil de promover. Y este es un fenómeno que no es nuevo, pero que evidentemente se acrecenta fundamentalmente a través de las nuevas tecnologías, que son capaces de poder hacer caer un sistema democrático o poner en tela de juicio un ordenamiento de convivencia que nos hemos dado entre todos. Y de esto tienen que ser conscientes tanto los poderes públicos como los medios de comunicación, que han de intensificar y acelerar sus procesos de control, como los responsables de las redes sociales y especialmente de la comunicación digital. Hay que ser responsable con lo que uno difunde. Ninguno debemos de ser ajenos a lo que estamos viviendo. Nadie debe ser ajeno a este proceso. Es que ya que se trata de una cuestión de responsabilidad hacia los demás. La ética no puede ser relegada a un segundo plano y se debe culpabilizar fundamentalmente a quienes lo promueven y sobre todo también a quienes nos dejamos seducir o de alguna manera fomentamos su difusión. Y ya sabemos que los que promueven este tipo de noticias no tienen ningún tipo de escrúpulos, saben lo que quieren y saben cómo hacerlo, tienen dinero y conocimiento. ¿Para qué? Para poner en duda el modelo y además para tener su propio beneficio. Y eso es una realidad. Nosotros instamos a los poderes públicos, a los medios de comunicación y especialmente también a quienes tienen la responsabilidad de adoptar la comunicación como un modo de vida, a que las falsas noticias no deben de tener ocupación en nuestros quehaceres diarios. Tenemos una responsabilidad máxima con todos y cada uno de los que tenemos que informar. Tenemos que fomentar la profesionalización y la especialización de los profesionales para evitar que a todos y cada uno de ellos les cuele un tercero ese tipo de noticias. Debemos tener la capacidad de poder filtrar la información, contrastar y ser auténticos en lo que hacemos. Es una forma de ser, es una forma de ir por la vida. En Servimedia hemos realizado un trabajo sociológico y un estudio de comunicación que lleva por título La influencia de las noticias falsas en la opinión pública y, como es lógico, las conclusiones son muy claras. Vamos a dar dos para ser muy esquemático porque tienen que ver mucho con el sentido común, que es el mejor de los sentidos. De un lado, que más de 500 entrevistas que se han realizado online y también de forma presencial determinan claramente que el 88% de los encuestados dicen claramente que quien hace esto, quien lo promueve, es fundamentalmente para obtener un beneficio propio o para el colectivo al que representan. Es lógico, de sentido común. Y lo segundo, también muy importante, para el 75,8% de la población, las informaciones tienen siempre un origen y un fin, muchas veces no velado. Sabemos todos y cada uno de nosotros en el sistema de mercado en el que nos movemos el porqué de las noticias falsas. Es preocupante y desde luego de riesgo la credibilidad de la profesión periodística, y todos y cada uno de los que vais a ser futuras promesas de la comunicación tenéis que tener claro qué camino seguir, si el de la verdad o el de sencillamente pasar por la vida como un auténtico vegetal. Ahora, como diría un comunicador de pro, damos paso a la publicidad. Miren, el Grupo Social 11 nació en el año 38 y surgió por una necesidad importante: hacer que las personas ciegas tuviesen una oportunidad de vida y ser ciudadanos de primera. En este largo caminar de más de 81 años nos dimos cuenta que la ceguera no era suficiente, que debíamos de ser generosos, y desarrollamos nuestra parte fundacional. Creamos en el 88 la Fundación 11.
Y visto que estamos en un sistema de mercado y que no podemos ser ajeno a él, no nos podemos escapar, tuvimos que reorganizar todo nuestro ecosistema empresarial y hace 5 años montamos Ilunion, constituimos Ilunion, una de las mejores fórmulas de actividad profesional y cualificada para muchas de las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Todo este andamiaje que hemos organizado y construido tiene un origen, ¿no?, para poder montar este modelo singular social. Ese origen tiene que ver con el cupón. Y como no puede ser de otra manera, y en estas jornadas nos gustaría bueno, pues entregar a la máxima autoridad académica que hay aquí en estos momentos, al rector, de un motivo de cupón que lleva por lema los 30 años de servicio de la Agencia de Noticias Servimedia, que surgió fundamentalmente para dar voz a los que no la tienen, para visibilizar situaciones que muchas veces nosotros mismos nos queremos ver, nos apartamos la mirada o cruzamos en la calle para no encontrarnos con aquellos que tienen el factor o la etiqueta de riesgo de exclusión social o vulnerabilidad. De ahí surgió la Agencia de Noticias Servimedia, con una firme vocación de hacer que aquellos que no cuentan, cuenten para el conjunto de la ciudadanía. Así que le voy a hacer entrega así al rector de la universidad. Muchísimas gracias por este detalle y prometo desde luego que seguiremos colaborando con Servimedia como llevamos haciendo desde hace ya mucho tiempo, y la verdad es que últimamente me persigue Servimedia y estoy encantado de que me persiga cada vez más. Así que, bueno, muchísimas gracias por tus maravillosas palabras. Tiene la palabra el decano de la Facultad de Ciencia de Información, el profesor Clemente. Jorge. Muchas gracias. Buenos días, rector magnífico, señor mayor vicepresidente de Servimedia, profesor Cuesta, profesor Mayoral, organizadores, directores de medios de comunicación, Francisco Rosell, Vieto Rubido, Marius Carol, Encarna Samitier, participantes, estudiantes, queridos estudiantes, gracias por venir, gracias por el traslado sencillo que hemos hecho desde el edificio aulario, disculpas por el exceso de aforo. Bien, antes que nada, también seré breve, como mis antecesores, en el uso de la palabra, pero me gustaría decir a los estudiantes que en mi caso no debéis tomar apuntes. Lo que diga yo no va para clase. Bien, en primer lugar, quiero darle mi más cordial bienvenida a esta Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, una facultad pionera en la formación en comunicación en nuestro país desde el año 1971 y referente no solo de prestigio y calidad, sino también de innovación. En especial quiero dar una afectuosa bienvenida a quienes hoy nos visitan por primera vez. Esta casa, que deseo que sientan como suya, se complace en acoger esta jornada bajo el título Periodismo y Posverdad, organizada por el profesor Ubaldo Cuesta, director del Departamento de Teorías y Análisis de la Comunicación de la Facultad. Una jornada que se ha puesto en marcha con la inestimable colaboración de la Agencia de Noticias Servimedia, a quien agradecemos efusivamente su apoyo y, de paso, felicitamos por su 30 aniversario. Feliz cumpleaños a Servimedia. También quiero dar las gracias al director del Departamento de Periodismo y Comunicación Global de esta facultad, profesor Javier Mayoral, que participa también en este foro. Se trata de un foro con vocación profesional, intelectual e investigadora, con conferencias y mesas de debate que van a contar con expertos de primer nivel. Bueno, después de escuchar a los profesores Cuesta y Mayoral, pues poco me queda que añadir a lo que ellos han dicho con muy buen criterio, con mejor criterio que yo, por supuesto. Bueno, pero tampoco me voy a quedar corto, voy a hacer unas palabritas para que quede el tema claro. No decimos nada nuevo si afirmamos que es imposible hoy hablar del presente y del futuro de cualquier ámbito sin hablar de la revolución del denominado Internet social. La transformación de hábitos de consumo de contenidos, de medios y canales, de sus modelos de negocio, es imparable. Y ello ha traído consigo una configuración nueva de la información y también de la desinformación. Fake news fue la palabra del año en el año 2017, según el diccionario de Oxford. Y aunque el término llevaba cierto tiempo existiendo,
El actual presidente de Estados Unidos lo volvió a poner de moda, refiriéndose así a las noticias que no le eran favorables. Las noticias falsas, estoy de acuerdo con lo que ha dicho el profesor Mayoral, no podemos hablar de noticias si son falsas, las mentiras mediáticas, más acertado, los bulos simplemente, no son un invento de nuestra era, sino que existen desde que los humanos tenemos uso de la palabra y nos relacionamos entre nosotros. Pero en la era de la posverdad, otro término también de moda, el periodismo se enfrenta a la escasez de medios, la inmediatez, la competencia feroz y la dictadura del clic. Por eso, creo que se necesita más que nunca un periodismo independiente de verdad. Y para ello también es importante, creo, hacer pedagogía social sobre el valor de la información y de los periodistas como elementos garantes de control en democracia y de defensa de las libertades y derechos de todos los ciudadanos. El tema es tan importante que tiene consecuencias políticas de geoestrategia mundial. De hecho, la Estrategia de Seguridad Nacional de España ha incluido por primera vez las denominadas campañas de desinformación dentro de las estrategias planificadas de desestabilización y de injerencia política, tanto por contenidos como por ciberataques técnicos. Seguramente esta jornada se va a quedar pequeña, muy pequeña, abordando procesos psicológicos, cognitivos y lingüísticos de la comunicación que intervienen en estos fenómenos. Sin duda, estamos ante una jornada de lujo, con contenidos de primera, que estoy seguro que realizará importantes aportaciones, por lo que desde ya reitero mi agradecimiento por la puesta en marcha de esta interesantísima jornada en nuestra facultad y animo a todos los que participan con sus aportaciones a que contribuyan a que la sesión de hoy sea una herramienta útil para todos, tanto expertos como para los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias, decano, por tus palabras. Me toca a mí concluir este acto. Tendré que ser breve, no solo porque vamos por retraso, sino porque sí os recomiendo, y perdona que os tutee, que toméis apuntes para ver cómo se debe comunicar, porque estando un humilde veterinario como yo, rodeado de expertos en la materia, pues la verdad que como mucho puedo meter la pata, pero bueno, intentaré hacer lo mejor que pueda. Y, mi delegado de comunicación, el profesor Sierra, me ha hecho un discurso maravilloso, pero no voy a poder leerlo porque si no va a ser demasiado complejo y vais a notar que no sé de lo que hablo. Entonces, es mejor que simplemente sea yo. ¿Me das permiso, Javier? Y bueno, lo primero es estar feliz aquí, rodeado de mis compañeros de mesa, mis compañeros y amigos de Servimedia, los directivos de los medios más importantes de nuestro país, de algunos de los medios más importantes, y sobre todo ver tanta gente joven, tantas personas sonriendo, que a propósito, los que estéis ahí sentaditos en la cuesta, hay algunos asientos por aquí goteando que están libres y que podéis ocupar cuando queréis, vais a estar más cómodos. Yo si me siento ahí con la lumbalgia que tengo ahora mismo, seguramente no me lograría levantar, pero bueno. En cualquier caso, estoy muy feliz aquí. Esta es una facultad que adoro, es la Facultad Decana de nuestro país, la mejor facultad que podéis encontrar, con los mejores profesores y donde se forma de verdad a profesionales de la comunicación. Es verdad, lo he hecho bien. Perfecto. Y además, no sé si lo sabéis, que este humilde profesor, que es ahora rector desde hace poquito, los estudiantes de esta facultad tuvieron un papel fundamental para que yo sea rector, así que os estoy tremendamente agradecido por haber dado la oportunidad de dirigir lo que es un honor esta universidad tan importante como es la Complutense. Bueno, quiero agradecer a los organizadores, a Servimedia por todo el trabajo realizado, al profesor Cuesta, a la facultad por haber permitido que se realicen en estas magníficas instalaciones, a todos vosotros por haber facilitado el cambio. Y yo como sí que puedo meter la pata, pero voy a poner algunos ejemplos en campos que a mí pues, nos han afectado como profesional de la salud, ¿no? Como veterinario. Y si yo siempre tenía asimilado, y quizás debería quedarme a todas las jornadas para aprender, pues verdad yo la asimilaba a mentira, pero quizás sea mucho más complejo y yo pueda perderme y no estar
no estar capacitado para dar una opinión. Pero sí que es verdad que aquí donde se demuestra, y lo que han dicho, es que los profesionales de la comunicación son cada día más necesarios, el que sean independientes y que tengamos grandes profesionales formados, y para eso está esta facultad y esta universidad y otras universidades, para formar profesionales que hagan de filtro de estas noticias falsas. Si un profesional las da, estamos seguros que no son falsas, van a ser noticias veraces. El problema es que ahora hay muchos más actores que no se pueden controlar. Y si vosotros comprobáis lo que ocurre en las redes sociales cada 60 segundos, es una barbaridad de mensajes, de movimientos, de vídeos, del que todos somos consumidores. Yo seguramente soy un consumidor de noticias falsas, sí, o de bulos, como ha dicho mi querido decano, y entonces, pues como consumidor tengo que aprender a filtrar. Pero para eso también estáis vosotros, profesionales, para filtrar las noticias que no son reales. Os voy a dar dos ejemplos, y hoy hemos amanecido con, sabéis, la crisis en Ecuador, que había circulado un escrito que se asumía que eran las Fuerzas Armadas y que ha resultado ser falso. Bueno, esto supongo que es una fake news, supongo, no lo sé, ahora me corregiréis. Pero fijaros si son importantes las noticias falsas o afán por intoxicar, que algunos hechos trascendentales de nuestros días han tenido, relacionados con la salud, han tenido una repercusión importante en nuestras vidas. ¿Os acordáis en el Brexit, en la campaña pro-Brexit, cuando se hizo la votación, se decía que los británicos enviaban 50 millones de libras diarias a la Unión Europea y que pedían los partidarios del Brexit en que ese dinero fuera a parar al sistema de salud nacional? Resultó que era mentira. Si os digo un nombre que no sonará, se llama Cornelia Pfeffer-Storks, que sepa alemán que me perdone, ¿os dice algo ese nombre? Esta señora era la ministra de Salud de la ciudad-estado de Hamburgo, que si os digo la palabra pepinos, ¿os suena de algo? Los pepinos, ¿no? Los pepinos, no los pepinos cualquiera, los pepinos españoles. Naturalmente esta señora no sabía que los veterinarios como nosotros, los microbiólogos como nosotros, en 24 horas sabemos si el Escherichia coli famoso que estaba en los pepinos era el que estaba causando la enfermedad en los pacientes. Y se demostró que no. Pero fijaros lo que son las noticias. Pese a que se demostró que los pepinos españoles no tenían nada que ver, ya sabéis que cuando salen unas noticias de estas, la gente cesa de consumir pepinos. Pero no solo pepinos, sino productos hortofrutícolas españoles. Pero fijaros, cuando se demostró ya que el Escherichia coli que estaba en los pepinos no era el que estaba causando este gravísimo proceso, los medios seguían ilustrando con pepinos, una foto de pepinos, las noticias, porque era más fácil de comprender qué estaba pasando. Resultado, el sistema hortofrutícola español se puso en cuestión. Eso supuso pérdidas millonarias y regulación de empleo. Fijaros si es importante el ser veraz, el utilizar filtros y el que haya profesionales de la comunicación como todos vosotros. Es que las noticias se están usando como medio para intoxicar por grandes países que quieren interferir en la actualidad y en la dinámica de, por ejemplo, la Unión Europea, que se está buscando la desestabilización. Por lo tanto, jornadas como estas son tremendamente importantes. Espero que aprendáis mucho, que disfrutéis mucho de los grandísimos profesionales que van a venir aquí y auguro un éxito para estas jornadas. Gracias por venir y las declaramos oficialmente abiertas.